Buenas tardes, ¿cómo están? Bendecidos. Bendito sea el nombre del Señor porque nos permite vernos los rostros después de unos meses de estar alejados. El día de hoy vamos a compartir un tema que es importante para después de haber vivido lo que vivimos. Es hora de descansar en Él. Abran su escritura, el Mateo capítulo 11, verso 28. Amén. Mateo capítulo 11, verso 28. Dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si ustedes se dan cuenta, la invitación es para todos. ¿De qué cargas y de qué trabajos nos habla? ¿Nos habla Dios del cansancio físico? No. Nos habla del cansancio espiritual, el emocional y el cansancio del alma y de la mente. La diferencia entre el cansancio físico y espiritual es que uno nos provoca sueño, mientras que el otro nos quita el sueño. Cuando la vida nos golpea muy duro, víctimas de la violencia, problemas económicos, enfermedades, problemas familiares, tentaciones, etc., comenzamos a sentirnos abatidos y cansados. Esta invitación es para ti y es para mí, para todo aquel que quiera descansar de los trabajos y afanes diarios. En nadie más hay descanso, solo en Cristo Jesús. Amén. Solo Él puede dártelo, porque para eso vino. Por eso dejó su trono de gloria, para salvar todo lo que se había perdido. Por eso nos dice: yo los haré descansar. Lucas capítulo 19, verso 10. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esas son tres actitudes para encontrar el descanso. Mateo capítulo 11, verso 9. Mateo capítulo 11, verso 29. Amén, gloria a Dios. Son tres las actitudes para encontrar descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros. Número 1, aprended de mí. Número 2, que soy manso. Y número 3, que soy humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dijimos? Número 1, aprended de mí. Y el número 2, ser mansos. Y el tercero, ser humildes de corazón. El único recurso del creyente en Cristo Jesús, Él es el único recurso para encontrar descanso. Amén. Proverbios capítulo 18, verso 10. Ayúdenme a leerlo, por favor. Proverbios capítulo 18, verso 10. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Ese es como dice tu versión. Y hay otra versión que dice: el nombre del Señor es torre fuerte, Amén. y los justos hacia Él corren, porque en Él encuentran la protección. Si yo no necesito descanso cuando tengo problemas, cuando hay pruebas, cuando hay enfermedades, Él es el único recurso, no hay otro. Amén. Hoy Él nos dice: yo soy Dios, desde hoy estaré manejando tus problemas. Y cuando dice estoy manejando tus problemas, habla de todos, tus peticiones, tus necesidades. Por favor, te dice Él, recuerda que no necesito tu ayuda. Si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes resolverla tú. Te pido amablemente que tú la coloques en mis manos, hijo. Es algo que solo Dios puede hacer. Amén. ¿Estás de acuerdo? Yo me encargaré del asunto, en mi tiempo, no en el tuyo. Una vez que hayas depositado tu problema en mis manos, no te aferres a él más o pretendas retirarlo de mis manos. El aferrarte o retirar tu problema solo hará que se retrase la solución del mismo. Si fuese una situación que tú consideres manejar por ti mismo, te pido no obstante que por favor lo consultes conmigo en oración, para que puedas asegurarte de que tomarás la decisión adecuada. Debido a que yo no duermo y tampoco me adormezco. Salmos capítulo 121, verso 4.
y leemos el 1, el 2 y el 3, pero primero el 4, que dice así: He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. Y dice el verso 1, alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta es, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el verso 2 nos contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tercero, número 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. ¿Quién es el que no se duerme ni se cansa? Jehová, el Dios de Israel. Amén. Ahora ya no hay razón para la cual tengas que perder tu sueño en la madrugada a causa de las precauciones. Descansa en mí. Y recordaba ese texto hermoso que decía y compartía mi hermano Toniel: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Amén, Jehová, aleluya. me harás estar confiado. ¿Cuántas veces no hemos ocupado ese texto para repetirlo por las noches? Muchas. ¿Enseñanza de quiénes? De nuestros padres. Porque mi padre y mi madre también lo repetían muy constantemente. Y antes de dormir decía, vamos a orar para que Dios nos cubra en esta noche. Y durante años lo aprendimos. ¿Por qué dice la palabra, instruye al niño en su camino? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque todas las cosas que te enseñaron o nos enseñaron se quedan grabadas en el corazón, pero también se quedan en la mente. Amén. 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 Ahora ya no hay razón por la cual tengas que perder tu sueño en la madrugada. A causa de las precauciones, descansa en mí. Salmo 62, versos 5 y 6. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Salmos capítulo 62, versos 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alma mía, en Dios solamente reposa, Amén, aleluya. Gloria a Dios. porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. Amén. Hijo, hija, si deseas contactarme, estoy a la distancia de una oración, dice nuestro Dios. Además, considera lo siguiente: sé feliz con lo que tienes. Si encuentras difícil el dormir por las noches, busca de Dios, búscalo en oración. Amén. 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 Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Recuerda que las familias desamparadas que no tienen un lecho para donde dormir, si te encuentras atorado en el tráfico, no te desesperes. Hay gente en este mundo para quienes tan solo manejar es un privilegio. ¿Has tenido un mal en el trabajo? Piensa en aquellos que están por años sin poder conseguir uno. ¿Estás descorazonado por una relación sentimental deteriorada? Piensa en aquellos que no saben lo que es amar y que jamás han sido amados. El amar muchas veces te entristece porque no terminas bien el fin de semana. Piensa en la mujer con vestidos raídos que trabaja 12 horas al día lavando ropa ajena a fin de alimentar a sus hijos. ¿Se dañó tu vehículo en medio de la carretera y lejos de toda ayuda posible? Piensa en los parapléjicos que con el mayor gusto tomarían tu lugar por caminar esa distancia. ¿Has notado que te aparecen canas? Piensa en los enfermos de cáncer bajo quimioterapia que desearían tener tu cabello aún con canas. ¿Has llegado a los 30 años y te has enfrentado a una terrible pérdida y te encuentras y te preguntas, ¿cuál es el propósito de esta prueba? Sea agradecido. Existirán muchos que no vivieron hasta esta edad para averiguarlo. Te encuentras en un momento que la vida con que eres objeto de la amargura, de la ignorancia, de la pequeñez o envidia de la gente. Recuerda, las cosas podrían ser peores. Tú podrías ser uno de ellos. ¿Sientes que no ayudas a los demás como quisieras? Parte de la solución está en tus manos. Compárteles el evangelio. Cambiará su vida completamente y tendrás gozo en tu corazón. Amén. Los ajetreos de la vida, las preocupaciones sobre salud,
matrimonios, familia, sustento, presiones en casa, algunas de ellas muy válidas, otras aprovechadas por el enemigo para distraernos de lo importante en ocasiones. Nos preguntamos de más y prestamos más atención a lo negativo que a las bendiciones que nuestro Dios nos brinda día con día. Mateo capítulo 6, verso 25 al 32. Ayúdenme a leer cada uno de ustedes un versículo. Mateo 6, capítulo 25 al 32. Por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Amén. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Amén. Y nos preguntamos, ¿cómo hemos sobrevivido durante estos largos 6 meses? Pues yo he visto, hermanos, que en nuestra mesa nunca ha faltado el pan de cada día. Amén. Dios provee constantemente lo necesario. Y sí, hay gentes afuera que padecen hambre, que padecen necesidades. Pero dice la palabra, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o a qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Amén. No nos ha dejado nuestro Dios en ningún momento. Él siempre ha estado atento a nuestras necesidades, y antes de que nosotros lo pensemos, Él ya lo provió. Nuestro Padre nos ama, y ¿qué decide nuestro Señor Jesucristo? Y Él sabe lo que es el sufrimiento, y por ello menciona en Mateo capítulo 11, 28. Este pasaje ya lo vimos al principio. Un pasaje que puede y debe marcar nuestra forma de ver esos momentos difíciles. Recuerden que comenzamos diciendo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Quieres tener y gozar descanso? ¿Has estado sujeto a presiones muy fuertes? ¿Sientes que a veces todo se cierra? ¿O que tus padres, esposos o hijos no te entienden? ¿Estás batallando en lo económico? ¿Estás cansado o cansada? ¿Tienes en tu vida responsabilidad de orar por tu hermano o por tu hermana, o por tu hijo o por tu hija, o por personas que te han encargado que ores por ellos? Pon todas esas peticiones en manos de nuestro Dios, y no seas tú el que esté cargando con esa responsabilidad. Él contestará cada una de esas peticiones de acuerdo a su infinita misericordia. Es hora de descansar en Él. Amén. ¿Cuántas veces nos encontramos a un familiar o algún hermano y nos dice, hermano, te encargo que si puedes orar por mí? ¿Y qué decimos? Sí, hermano, me pongo a orar por ti. Pero hay quienes que hacemos lo contrario, nos ponemos a orar y tomamos la carga de nuestro hermano y la llevamos a nuestras espaldas. ¿Qué es lo que dice la palabra? Pon en mí tus cargas. ¿Sí?
Tú no tienes que ayudarle a Dios. Tu obligación es decirle a nuestro Dios en oración: esta es mi necesidad, Señor, y esta es la necesidad de mi hermano. Señor, te ruego que tú la tengas presente delante de ti. Y hay algo que nos dejó mi hermano Israel. En una ocasión yo platicando con él le decía: fíjate que cuando yo voy a trabajar, siempre todas las mañanas me voy orando del trayecto de mi casa al lugar de trabajo. Y él tenía una característica muy buena. Movía su cabeza y se sonreía. Dice: ¿y por qué no haces mejor esto, hermano? Sí sabes que estamos a la diestra del Padre, sentados ahí con Cristo Jesús. Amén, aleluya. Bueno, pues entonces lleva tu oración en la eternidad y déjala allí presente, porque van a haber días en que tú, por alguna causa o razón, se te va a olvidar hacer esa oración que dices que haces diaria. Pero si tú la pones en la presencia de nuestro Dios en la eternidad, para que cuando a ti se te olvide, ya no va a haber necesidad de que estés orando continuamente. ¿Pero qué nos podemos aconsejar los unos a los otros? Había una mujer que le pedía constantemente a nuestro Dios que le resolviera su problema. Dice la palabra del Señor que tanto lo cansó que dijo: le voy a resolver su problema con tal de que ya no esté molestándome. Es bueno también estar así, hermano. Hay las dos diferencias de cómo hacerlo: poner las cosas delante de nuestro Dios en la eternidad, o la otra, seguir insistiendo hasta que Dios nos conteste. Amén. Amén. Las dos formas son buenas. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, aleluya. ¿Quieres descansar? Tenemos que ir a Él. ¿Quieres descansar? Tenemos que tomar su yugo. ¿Quieres descansar? Tenemos que cumplir el requisito de que es hora de descansar en Él. ¿Y sabes quién es el que carga con todos tus pecados? Mateo capítulo 8, verso 17. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Mateo capítulo 8, verso 17. Amén. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó vuestras enfermedades y llevó vuestras dolencias. Amén. ¿Quién fue el que llevó tus enfermedades? ¿Y Cristo. quién fue el que llevó tus dolencias? Cristo Jesús. Amén. Y las cargó las de todo el mundo. No hubo alguna que se le escapara, porque ya lo había dicho el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Hermano y hermana, ¿has aceptado la invitación de Jesucristo? Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Es la invitación que está haciendo constantemente nuestro Señor Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Amén. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, aleluya. ¿Qué te está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que quiere entrar a tu corazón, quiere que tú le abras la puerta. Él es un caballero. Él no va a obligar a nadie para que forzosamente lo acepte. Amén. Amén. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué es lo que sucede si abrimos nuestro corazón? Dice la palabra de nuestro Dios: si alguno oyere mi voz y abre su puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén, aleluya. ¿Estás dispuesto a entregarle tus cargas, tus problemas, tus angustias, tus enfermedades en sus manos? Amén. ¿Continúas luchando para solucionar por tus fuerzas? Ya no lo hagas. ¿No crees que Él ya pagó el precio? Amén. Y desea por amor a ti que descanses en Él. ¿Quieres descansar? Tenemos que tomar su yugo. Yugo en el sentido figurado es una imagen de sujeción y carga pesada. Jesús ofrece descanso a los trabajados y cargados y usa esa imagen para referirse al compromiso y lealtad que Él exige y ofrece a sus discípulos. ¿Cuáles son los sinónimos de yugo? Sujeción, esclavitud, servidumbre, sumisión, atadura, obediencia y disciplina. Definición: sirviendo para unir dos cosas, el término se emplea metafóricamente de sometimiento a la autoridad del yugo de Cristo, no solo impuesto por Él,
sino compartido con Él. Él pagó por todos tus pecados. Amén. Él carga con todas tus precauciones, con tus dolores, con tus angustias, Gloria a Dios. para que ya no seamos esclavos del pecado. Gálatas capítulo 5, verso 1. Gloria a Dios. Amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si nuestro Señor Jesús ya te liberó, no regreses a ser esclavo. ¿Cuál es el reto? La carga, el yugo. El yugo de Jesucristo es ligero y es fácil. Tiene que ver directamente con una sujeción y obediencia a su palabra. ¿Estás listo para ese yugo? La única forma de tomar ese yugo es estableciendo una relación fuerte con Él. ¿Estás confiando en Jesucristo plenamente? ¿Estás siendo leal con Jesucristo? ¿Cuál es el requisito? El pasaje menciona en Mateo capítulo 11, 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén. Sinónimo de manso, que es dócil, que es obediente, que es sumiso y que es disciplinado, que es el cordero, dependiente. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una consecuencia de ello. Amén. Amén. Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Efesios capítulos 4, verso 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Amén. Dice yo pues soy preso. Os ruegues como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:12. No, 3:2, entendí. Perdón. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cuáles son las cualidades que debemos de tener? Dice que debemos de ser misericordiosos, Amén. que debemos de ser humildes, con mansedumbre y con paciencia. Son solo los de corazón humilde que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él. Sin embargo, esta mansedumbre, siendo ante todo una mansedumbre ante Dios, lo es también ante los hombres, incluso ante hombres malos, en base de estar conscientes de que estos, con todos los insultos y malos tratos que puedan infringir, son los permitidos y empleados por Dios para la disciplina y purificación de los elegidos. Por ello se tiene que comprender con claridad que la mansedumbre manifestada por el Señor y recomendada al creyente es resultado de poder. La suposición que se hace comúnmente es que cuando alguien es manso es porque no puede defenderse. Pero el Señor era manso porque tenía los infinitos recursos de Dios a su disposición. Entonces, el ser manso es aquella serenidad de espíritu pacífico y humilde, por lo cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera, con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Ser manso es una gracia cristiana. Timoteo capítulo 6, verso 11. ¿Primera o segunda? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 11. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Amén. Mas tú, hombre de Dios, si eres que estás consagrado a buscar de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor y la paciencia, y también la mansedumbre.
y es adquirida aún por muchos espíritus naturalmente fogosos como Moisés. ¿Ustedes pueden creer que Moisés se equivocó? Moisés también se equivocó. Éxodo capítulo 12, verso 12. Mucho antes de que él saliera de Egipto y que fuera tomado para ser el libertador del pueblo de Israel, él tenía cosas que podían echarle en cara. Éxodo capítulo 2, verso 12. Se encontraba en un lugar y entonces miró a todas partes. Y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Nadie se había dado cuenta según él, pero sí había habido testigos. Números 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero algo le tuvieron que haber hecho para que respondiera de esa forma. Después se lo sacaron a flote esto. Y a Pablo en Hechos capítulo 26, verso 10, él era perseguidor de los santos. Mateo capítulo 26, verso 10. Después de haber sido perseguido, o de haber perseguido a los israelitas, a los judíos, a los cristianos, lean cómo este hombre perseguía a todos ellos. Mateo capítulo 26, verso 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Comparado con 1 Corintios capítulo 9, verso 19. El cambio que hubo en el apóstol Pablo. Ahora ya no era el que perseguía a los cristianos. Ahora tenía que hacer que los demás creyeran en él por medio de su testimonio ahora. 1 Corintios capítulo 9, verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Amén, gloria a Dios. ¿Y ustedes pueden creer que le creían? Le costó trabajo. Le costó trabajo que le creyeran que ahora aquel que los perseguía, ahora estaba tratando de inducirlos a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y debe de adquirirse por todos los que quieran ser como Cristo. Es un fruto del Espíritu, del amor y de la bondad divina. Humildad de corazón, sinónimos: modestia, servidumbre, docilidad, dulzura, paciencia, sencillez y sujeción. Aquella actitud que reconoce el propio lugar bajo la condición de criatura de Dios, opuesta a la presunción o afectación o al orgullo. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Dios mismo atiende a los humildes. Dios mismo atiende a los humildes y les da gracia. A su tiempo, Dios exaltará a los humildes sobre los soberbios que los oprimen. ¿Recuerdan la predicación pasada? Ya habíamos hablado sobre la soberbia y sobre la humildad. Dice la palabra del Señor que Él, nuestro Dios, ni siquiera atiende a los soberbios. Pero ¿qué tal a los humildes? A ellos les hace caso, mientras a los otros los ignora. Amén. Amén. Salmo 147, verso 6. Ese es el texto que habla. Dios exaltará a los humildes sobre los soberbios que los oprimen. Salmo 147, verso 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Amén. Ese es el pago. El Señor Jesús es el mayor ejemplo de la humildad, pues siendo Dios de gloria se humilló, asumiendo su naturaleza humana. Y Dios en todos sus pasos, el verdadero ejemplo de humildad en todos sus tratos con los que lo rodeaban. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 8. Amén, aleluya. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 8.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el pago de nuestro Señor Jesucristo para borrar nuestros pecados. Se despojó a sí mismo de su investidura de rey. Amén. Amén. ¿Cuál es el reto? Manso y humilde de corazón. Eres ante Dios, eso es lo que debes de ser. El sinónimo de manso es cordero y estás obedeciendo la voz del rey de los pastores. ¿Entiendes cuál es la hora de descansar en él? Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, lo volvemos a repetir. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo en vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quieres descansar? Gloria al Señor. Tenemos que ir a Él. Amén. ¿Quieres descansar? Tenemos que tomar su yugo. Amén. ¿Quieres descansar? Tenemos que cumplir el requisito. El ofrecimiento es simple y es sincero y nos producirá paz, confianza, gozo y tranquilidad. ¿Qué esperas? Que hoy salgas liberado de todas tus cargas. Amén. Aleluya. Ofrécele a Cristo tu vida. Pídele ese descanso ante tus preocupaciones, a tus angustias, a las presiones. Su yugo es fácil y ligera su carga. Pídele a Dios humildad en tu corazón y a ser sensible a su palabra para ser mansos y buenos corderos dependientes de Él. Salmos capítulo 23, 1 al 6. Lo repetimos constantemente. Amén. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Amén. En Cristo Jesús encontramos el verdadero descanso para nuestra alma. Amén. Cristo Jesús es el reposo para todos nuestros conflictos, para todos nuestros trabajos y nuestras cargas pesadas. Él es hoy y hoy es el día. Amén. Es hora de descansar en Él. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga sus corazones. Aleluya. Aleluya.